y le dice a Rogelio, en cuanto a flores, mándame orquídeas, que son más caras. Entonces cuando yo llegaba a aquel lugar, le decía, mira cómo he venido. Entonces yo estaba mirada de espalda hacia el público y me bajaba así, intencionalmente, me bajaba el abrigo aquel. Y entonces daba la impresión como que yo estaba desnuda. Yo estoy filmando ahora Aquí hay más. los dibujos de Roberto Blanco sobre Perro Huevero. Usted fue productora también, ¿sí? Son los dibujos autografiados Sí, que originales. y originales de Roberto Blanco. Lo que Roberto le pedía a Gabriel y Resuelo. ¿Cómo usted conoce a Magali Boix? Bueno, pues yo tuve la gran suerte de conocer a Magali Boix cuando yo comencé a hacer la vida de teatro. Yo la admiraba a ella muchísimo por su aparición en la televisión. Ella fue una de las locutoras más celebradas de toda esa época, que eso era en el año 1956. Y Magali era punto fijo en la televisión, en los periódicos, en la revista. Ella fue seleccionada o invitada por Carlos Piñeiro, que fue un director de teatro muy importante en Cuba, que estaba casado con la actriz española Adela Escartín. Y yo estaba estudiando con ellos, con Adela, en lo que se llamaba Sala Prado 260. Y Carlos, que era uno de los directores del programa Conflictos Humanos y de la compañía de publicidad que patrocinaba esos programas, invitó a Magali, y no solo a Magali, sino a Darío, que era el esposo de Magali, a que vinieran a trabajar con ellos en una obra que se llamaba El caso de la mujer asesinadita. Esa es una obra de Miguel Miura que es muy graciosa, y entonces se hizo, y requería muchísimos personajes. Yo actué en esa, realmente la primera vez que actué como actor en el escenario. Y entonces Magali y Darío vinieron y fueron un encanto. Pero desde el primer momento, aquella gente, todos la tomamos muchísimo cariño. Ambos tenían carrera histórica y mucho que contar. Magali era una muchacha joven en ese momento, era en el año 1956. El tiempo pasó y claro, sucedió lo que sucedió, y esos fueron unos cambios muy violentos para todos, porque esos programas de anuncios y todo eso ya desapareció. Entonces yo me empeñé en que Magali volviera a actuar como actriz, que era lo que ella había hecho temprano en su juventud en la radio, y la llevé a Teatro Estudio, que era donde yo estaba estudiando en ese momento, y ella se incorporó al grupo. Magali desde luego no tenía nada que aprender, porque ella era una profesional consumada, pero era una buena experiencia para que ella estuviera rodeada de otros compañeros actores y todo eso, para que se empezara a circular. Y desde luego allí tuvo muchas oportunidades. Allí ella estrenó la obra de Estar Ciegos, y que fue la segunda obra que el grupo de Teatro Estudio presentó como tal, como grupo, y ella fue la protagonista, y empezó su colaboración con Roberto Blanco, que duró toda la vida. Ella fue una de las personas que más colaboró y apoyó a Roberto Blanco, que fue uno de los creadores más extraordinarios que tuvo. Realmente cuando yo sabía quién era Magali Boix, conocía a Magali Boix, saludaba a Magali Boix, pero estábamos en grupos distintos de teatro. Yo estaba en el grupo Los 12, y Magali estaba ya anteriormente en Teatro Estudio, y Magali había estado en el grupo de Dumé mucho tiempo, hasta que ese grupo fue disuelto, también por problemas similares a los de la parametración. Y ella había fundado junto con Roberto Blanco el grupo de ensayo Ocuje, Teatro de Ensayo Ocuje. Tuvimos una primera conversación cuando yo llegué a Ocuje,
donde yo francamente le dije cuál era mi estado de ánimo, que no era una cuestión de que yo estuviera, no me gustara el grupo, no me gustara eso, sino que yo venía de una experiencia que me había dejado bien sacudido. Y recuerdo la comprensión y la paciencia de Magali, ¿okay? Que me ayudó a sobrepasar un poco todo ese trauma que yo traía. No mucho tiempo después de estar allá en Ocuje, viene la expulsión de Roberto Blanco como director del grupo. Y fue hecho de una manera brutal, vaya, fue hecho de una manera grosera, afectó a todo el mundo. Y nosotros en cierto modo tratamos de protestar, tratamos de oponernos, por principio, sobre todo por principio. Pero se ejecutó eso. El grupo siguió llamándose Teatro de Ensayo Ocuje y de pronto pusieron un director que, yo ni me acuerdo el nombre, era El Pichi. Y El Pichi, que como persona podía ser muy bueno, era un hombre que venía de una tarima en la plaza, dirigiendo un grupo de teatro. Pero de aquello fue casi un caos. En ese proceso empiezan a expulsar ya a las personas de los grupos de teatro, la parametración en sí. Y ahí es donde yo diría que yo empiezo a conocer mucho más a Magali, porque Magali se acerca a nosotros, el Consejo de Trabajo, para ver cuál era nuestra posición. En el Consejo estaba Darío, el esposo de Magali, el padre de Iván, y entonces pues empezamos a compenetrarnos más, porque por supuesto coincidíamos en la línea, en la posición que íbamos a tener. Fuimos el primer Consejo de Trabajo que dictó una resolución contraria a la expulsión de las personas. Esto fue como el verdadero sindicato. La verdadera protección de los trabajadores. Sí, siendo administradora. O sea, eso es lo interesante. Yo creo que nosotros nos ocupamos del proceso legal, estrictamente legal. Y Magali Boyes fue el aspecto humano y el aspecto de luchadora por las personas que ella quería salvar y que ella trató de salvar y que de cierto modo en muchos casos salvó. Hay algo ahí con respecto a la personalidad de Magali que me llama la atención. ¿Era posible enfrentar esa política? Era posible, y yo creo que ella tenía recursos que nosotros no teníamos. Me refiero a recursos humanos. De fuerza, o sea, Magali es una gran diplomática, pero es una mujer muy enérgica, muy decidida, y que era capaz de sentarse con un dirigente, amarrarlo corto y en la cara, presionarlo hasta hacerlo cambiar. Eso era admirable en Magali. Así que hubo aquí un juego en el cual ella tuvo una cosa muy importante, que era que ella pasó a ser la administradora del Teatro Popular Latinoamericano. Y creo que lo hizo porque se impuso a hacerlo para ella, de esa manera, proteger a todo el mundo, incluso a nosotros. Aquellos fueron unos días muy tristes para el movimiento teatral cubano, muy tristes y muy injustos, porque la gente que recibía aquella maldita carta salían inmediatamente del movimiento teatral y se quedaban sin trabajo y sin salario. ¿Eso afectó al teatro cubano nada más o a todas las áreas? Yo creo que a todas las áreas, a las letras, por ejemplo, Virgilio Piñera fue uno de la gente que fueron afectadas, y todos sabemos que Virgilio fue una persona de un gran valor extraordinario en las artes y en la cultura cubana. Me decías que tú no puedes dejar de hablar de Magali la persona, tú no puedes limitarte a Magali la actriz. No, porque bueno, en primer lugar no es una persona unidimensional. Magali tiene todas las facetas del mundo. Y como actriz, yo la respeto, la quiero, la admiro, porque Magali ¿qué te puedo decir? Es un monumento al teatro cubano. Pero Magali, la persona, es muy cercana a mí, realmente muy cercana a mí, porque me sacó de problemas muy grandes en Cuba. ¿De qué tipo de problemas estamos hablando? Estamos hablando de problemas... Bueno, ¿qué otros problemas puede haber en Cuba que no sean políticos? Yo no estaba relacionada con la política ni hice nada realmente como para
ser llevada a las cárceles por algo por el estilo, pero sí hablaba y pensaba y exponía lo que yo pensaba. Y eso era suficiente, más que suficiente. Y Magali me fue a sacar muchas veces cuando me habían encerrado. Es decir, hablaba hasta el punto que podías ser detenida. No fui detenida muchas Fuiste veces. detenida muchas veces. Muchas veces. Y Magali te iba a sacar. Magali es una persona que como actriz es respetuosa de su espacio escénico. Es una persona que estás en el escenario. Nunca tuve la suerte de estar en un escenario con ella. Hicimos una película juntas, la cual ella era mi madre. Y por la referencia de esa película y por la referencia de todas las veces que fue a salvarme, como yo le decía, que ella era mi salvavidas, yo siempre digo que Magali, tú tienes 2 hijos varones y yo soy tu hija mujer. Y así ha quedado, inclusive en una fiesta que tuvimos, que hicimos, que alguien hizo la presentación, no, y esta es la hija de Magali. Después esa persona venía siempre y me decía, oye, ¿tu mamá? Y decía, maravillosamente, está muy bien. Y Magali es eso, Magali es la amiga que está siempre, Magali es la actriz que se le puede confiar, Magali es la productora que va a resolver las cosas. Bien. ¿Cómo es que tú la conoces personalmente? ¿Cómo te entras en No, en contacto? teatro, ya en teatro sí la conocí, era una figura respetada, como ya hemos hablado, Sí. admirada. Entonces de a poco la conocí, pero no éramos amigas. Luego vino en el año 62, 63, hicimos esta película Sí. juntas y nos tocó hacer algunas escenas juntas. Sí. Y yo estaba fascinada con Magali porque era una persona tan serena, tan lógica dentro de todo eso. ¿Cómo es eso de que era tan lógica? Porque, mira, hay muchas cosas que suceden, y tú lo sabes, en el mundo teatral, cinematográfico, que a veces tú dices, ¿y esto de dónde sale? ¿Qué es lo que quiere decir esta persona? ¿Por qué me está preguntando algo absurdo? ¿O de dónde viene con esta historia? Con Magali nunca pasaba eso. Magali estaba donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, decir lo que tenía que decir. Ella tuvo que sacar a todo el mundo de la familia antes de ella irse. Ella sacó a Pedro, su hijo, después a Pedrito, el hijo de Pedro, a Darío, su ex esposo en ese momento, a Iván, y a todo el que le importaba a ella. Y entonces, al fin, su mamá de Gloria falleció, que ella cumplió Magali todas sus misiones en Cuba, y ella pudo venir. Cuando ella dijo que quería venir, yo me presté la ayuda, y entre ella y su hermana, pues hicimos las gestiones para que, más que nada económicamente, para que ella viniera. Y entonces llegó aquí, y vino a vivir aquí en el año como 1993 o 94, no recuerdo exactamente ahora. Y desde ese momento hemos estado siempre muy unidos. Ha habido muchos altibajos, muchos niños que han nacido, nietos y bisnietos, y Magali ha estado siempre en la duda de cuál es su misión. Y aunque tuvo éxito inmediato cuando llegó aquí a Miami, que hizo una aparición en Bodas de Sangre, y después una aparición, una actuación inefable en la casa de Bernarda Alba, que es algo para la memoria, estuvo brillante. Y de ahí ella empezó a hacer comerciales y tenía mucho éxito. Se le hicieron muchos homenajes a través de la historia que los organizaba el nuevo Pedro o Iván o nosotros. Se le dio la medalla del Instituto de San Carlos, que es una medalla muy prestigiosa que se le daba a artistas que habían tenido una trayectoria importante en Cuba y que estaban que estaban en el exilio. Ella fue en el grupo que la recibió Olga Guilló y la recibió Marta Pérez y Oro Pechorén, bueno, con el grupo de todas los verdaderamente grandes. Y de ahí ella empezó a desaparecerse de la escena, porque ya empezó con problemas de salud, de movimiento más que nada. Hoy por hoy Magali lo que más dificultad tiene es un problema de movimiento, y eso es una limitación muy grande, y a mí me apena mucho, pero ya su mente es absolutamente
misma de siempre. Ella todavía está produciendo obras de teatro en su mente, es decir, producciones familiares o lo que es mejor para este, lo que es mejor para aquel. Claro, ya es más difícil para ella que la escuchen, ¿no? Y eso la frustra. Magali, ¿usted se considera una mujer vanidosa? Gracias. No, le pregunto, ¿usted se considera una mujer vanidosa? Yo creo que he trabajado mucho y que realmente mi trabajo ha sido encomiable. Yo lo considero así, porque yo fui capaz de subirme a un camión del ejército para ir a buscar un piano que estaba en casa de mi mamá. Y ese piano se convirtió en un... que Darío hizo, Darío, mi esposo, el padre de Iván y de Pedro, lo convirtió en un instrumento agudo para una obra que dirigió Roberto Blanco y que él quería ese tipo de construcción. Y entonces yo me encargué en un camión y a veces la gente dice, ¿cómo es posible que una mujer se suba a un camión del ejército? Y entonces iba con muchachos del servicio militar obligatorio y todo lo demás, y fuimos a casa de mi mamá y sacamos el piano. Yo considero que eso es valioso. Yo considero que también fue valioso que yo convirtiera mi carro, porque yo era una de las pocas personas que tenían un automóvil, de los pocos actores. Los actores los montaba en el carro y varias veces se me rompieron los flejes y entonces tuve que cambiarlos. Pero además de eso, yo fui a un solar yermo en el cual había múltiples piezas que fueron utilizadas en la obra María Antonia. Y yo convertía mi carro en un camión para el teatro. ¿Está hablando de María Antonia, la de Eugenio Hernández? Claro, María Antonia Hernández, dirigida por Roberto Blanco, Sí, sí. que fue un escandaloso montaje, una cosa maravillosa, que se hacía la luz cuando Roberto mandaba encender aquellas luces metidas dentro de los conos de tela de yute. Qué cosa tan linda, yo me emociono más de pensar en eso, porque fue tan lindo. Además, aquella orquesta del Conjunto Folclórico Nacional, subida dentro del escenario, dentro de la estructura de la escenografía que hizo Manolito Barreiro, caramba, se me olvidó el nombre de repente, a que yo estimé tanto y quería tanto. Manolito Barreiro hizo un diseño escenográfico extraordinario, igual que Marilena Moliné hizo un diseño del vestuario también extraordinario, todos ellos orientados por Roberto. Roberto, un extraordinario director artístico, al cual yo lo quiero en su memoria. ¿Cuándo usted se empieza a trabajar en el medio? ¿Cuándo usted se incorpora al medio? Bueno, yo me incorporé al medio porque mi papá me estimuló para hacer en el Teatro Nacional, entonces ahora el García Lorca, recitar Los zapaticos de rosa de José Martí. Y esa obra, esos versos fueron hechos casi para mí. Y yo tenía 8 años. Ese es el comienzo de mi carrera artística. Después de eso, yo empecé a mi vida de casada, que me casé a los 19 años, a los 20 nació Iván, después a los 26 nació Pedro, y entonces yo gozaba mucho con las cosas que había hecho, pero no estaba realmente incorporada. Después, ellos crecieron un poco, me incorporé. Y empecé a trabajar en el radio. El radio era una forma de expresión muy importante en esa época porque todavía no estaba la televisión. Yo empecé a trabajar en la radio y uno de los actores con quien yo trabajaba fue Florial Chomón, el hermano de Faure Chomón. Gracias. Entonces yo empecé a trabajar en radio en eso. Después apareció la televisión y yo fui una de las primeras personas que trabajó en televisión, en CBQ, televisión y radio. Entonces ahí me contrató una firma comercial que era la General Electric, que ellos querían que la mujer que los representara a ellos fuera una persona que fuera agradable,
que su presencia dentro de una sala donde estaba la señora de la casa no molestara. Que fuera una mujer que podía decirle a la ama de casa consejos y darle demostraciones, y que jamás esa ama de casa se molestó. Ese fue mi comienzo en la televisión, con la General Electric. Ahí estuve como 8 años trabajando con ellos. Y después de eso, bueno, pues fueron otros comerciales. En radio usted formó parte del elenco de la radionovela por antonomasia, El Derecho de Nacer. Ah, sí, cierto. ¿Qué papel hacía allí? Sí, bueno, yo realmente, Ignacio, ni recuerdo bien eso porque hace tantos años hace de eso. Yo sé que yo tuve la suerte. ¿Y cuál fue la otra novela de radio que estuvo también, que fue muy importante también? El programa de radio que estuvo también, que era muy importante. ¿Cuál? No recuerdo, Ignacio, ¿me lo podrías decir? ¿Conflictos humanos? Ah, bueno, pero Conflicto Humano no es radio. No. Estás equivocado. A ver, cuénteme eso, cuénteme. Conflictos Humanos era un programa semanal que se hacía los lunes en el Canal 6. Ah, o sea, de era un televisión. programa de televisión que aparecía una mano, no sé si tú has visto algún... No. ¿No has visto ningún...? No. Ah, bueno. Aparecía una mano, estaba escribiendo, y una voz que era de Ángeles Pasande. Ángeles Pasande fue un magnífico actor y un magnífico comunicador. Sí. Y entonces él decía una síntesis de lo que iba a ocurrir. ¿Cuándo es que usted hace teatro, empieza a hacer teatro? Bueno, mira, yo empiezo a hacer teatro porque tanto Darío Cañas como yo fuimos invitados por Adele Cartín y su esposo a hacer una obra que se llamaba El caso de la mujer asesinadita, que fue hecha en Prado 260. Era un elenco amplio, estaba César Carbó, que también partió, estaba Aide Julier, que también partió. Adela era la principal, la protagonista, pero después cuando ella tenía que hacer, tener criterios sobre su trabajo, ella acudía a Aide Julier, que era la asistente, y Aide Julier hacía el papel de Adela. Y entonces ahí hicimos un trabajo de conjunto que fue muy interesante. Ahí yo comienzo a hacer el trabajo. ¿En qué año fue eso? Eso fue como el año, diría 50 y pico, por ahí. El año 50. Usted tiene una de las experiencias más singulares que muy pocos artistas en general pueden tener. En Cuba fue bastante común, pero ya pasó. Sí. Y es la de haber trabajado antes y después de la revolución. Antes de la revolución yo empecé a trabajar como en el... No recuerdo, era en el 50 y pico. En el 50 y pico. Entonces, después de eso, pasó la etapa del triunfo de la revolución. Ajá. En el 59. Y entonces yo seguí trabajando mucho después de eso. Y entonces yo vine a dejar de trabajar ya cerca de mi partida de Cuba hacia acá, hacia la... Sí. Sí, hacia este lugar, este lugar acogedor en el cual estoy. Y entonces eso fue alrededor del 90 y pico. Del 90 y pico. ¿Y usted estuvo trabajando todo el tiempo? Sí, yo en televisión dejé de trabajar como en el 63. Pero Ajá. después hacía comerciales y hacía cosas que no eran precisamente... Ok. Y aquí también ha trabajado. Sí, aquí yo hice, bueno, esto es curioso también, yo hice Bodas de Sangre de García Lorca. Yo aquí hice la protagonista, o sea, la madre de Bodas de Sangre. Y después hice, La Vieja Pagana yo la hice en Cuba, esa fue Yerma. Yo hice muchas obras de García Lorca, yo hice, por ejemplo, Yerma, que la hice con Idalia Reus, que era la Pero protagonista. eso es una categoría, ser Desde- Lorca en el teatro. desde luego. Es como las cantantes wagnerianas, es decir, Sí, sí, es una sí, categoría sí, dramática sí. muy Yo específica. tuve mucha suerte realmente, yo tuve mucha suerte. Yo hice muchas obras de García Lorca. Yo hice Bodas de Sangre, hice Yerma, un montaje
dramático, extraordinario que hizo Roberto Blanco y que lo interpretó Idalia Andreus. Y la hice precisamente en un momento de esplendor de Idalia y después en un momento en que ya ella iba decaída y tuvo el valor y el coraje de hacerla de nuevo. Entonces también hice Doña Rosita la Soltera en Cuba. Hice la Doña Rosita la Soltera, la hice dirigida por Raquel Revuelta en Teatro Estudio. Realmente yo, fíjate, hice en Cuba, yo tuve la suerte de hacer, mira, en Cuba con Dumé grandes puestas en escena. ¿Verdad? Pues Dumé era un extraordinario hombre de teatro. Él entraba en el teatro, nosotros teníamos el grupo Guernica, que era el que dirigía, teníamos un espacio en el Teatro El Sótano. Sí. En el sótano él entraba a trabajar desde tempranas horas de la mañana y terminaba por la noche. Y no dejaba de hacerlo, pero con un entusiasmo y un fervor tremendo. Entonces también trabajamos con él mucho en una casa que nos dieron en Carlos III. El gobierno recibió una donación de un edificio precioso que hay en Carlos III y en ese edificio colocaron a 3 grupos de teatro. Uno era el grupo Guernica, que dirigía Dumé. El otro era el grupo milanés, que dirigía Rita Montaner, que dirigía Cookie Ponce de León, que era un grupo en el cual se hacían, se rememoraba los juguetes cómicos, las obras que tenían canciones y bailes, y entonces también el grupo milanés que dirigía Adolfo de Luis. Eran 3 grupos importantes. Y todos en un mismo edificio. Todos en un mismo edificio, porque eran 3 pisos. Ya. Una cosa preciosa. Además, un grupo de gente que estaba, era un grupo así, extraordinario, porque sabes que tantos actores juntos. ¿Y recuerda cómo se llamaba el edificio? El de Ornedo. ¿Cómo? De Ornedo, de Alfredo Ornedo. Ornedo. Alfredo Ornedo era un hombre muy rico que existió antes del triunfo de la Revolución y que él, ese edificio lo hizo. Yo realmente no sé para qué lo hizo, pero el asunto es que lo dejamos a nosotros. Ok, ahora yo quiero que usted me hable de Las Impuras. Es decir, Las Impuras. Es decir, sobre todo hay una cosa que me llama la atención, sí. Porque evidentemente ahí hay carácter y ahí hay actriz. Es decir, una mujer como usted, que es escogida como modelo de la General Electric, porque reúne los parámetros de la mujer que no va a incomodar al ama de casa. Una mujer como usted hace el personaje de Carmela la Aviadora. Exactamente. Entonces, yo quiero que usted me hable de eso. De eso. Sí, me encanta. Mira, fíjate, yo considero que uno de los grandes directores que ha tenido el teatro en Cuba ha sido Dumé. Dumé me dirigió a mí en esa obra y yo hacía en esa obra 2 personajes. Yo hacía la aviadora. Ajá. Y hacía Flora. Flora, a lo mejor tú no sabes quién es, pero te lo voy a decir. Flora era la dueña del burdel. Y yo hacía ese personaje. Lo hacía con un moño gris. Y bueno, déjame decirte que yo me cambiaba de maquillaje y de peluquería 6 veces en el tiempo que duraba la obra en el teatro. Jesús. Imagínate tú, fue tremendo, la verdad, y los técnicos hicieron un trabajo muy bonito. Yo en la aviadora, que era Carmela, yo utilizaba 2 pelucas, una larga hasta la mitad de la espalda, roja, y otra corta, para ponerme un sombrero precioso. Entonces, en esa presentación de aviadora, había pudiéramos decir, un momento en que yo a Carlos Marcos, que también partió hace tiempo, un buen actor, que hacía el Rogelio, yo a Rogelio lo iba a buscar al lugar donde él estaba. Y entonces yo iba muy bonita, con una peluca roja larga que me llevaba a la mitad de la espalda, y envuelta en un abrigo de raso negro con unas flores muy lindas. Y entonces cuando yo llegaba a aquel lugar, le decía, mira cómo he venido. Y además, en la aviadora, que era una
mujer que contaba, que se contaba, que se pasaba con el carro más moderno. Y escandaloso. del momento, sí, y que tenía una historia muy escandalosa. Ella una vez se encuentra con Rogelio, y recuerdo que era mirando al escenario a la izquierda, y le dice a Rogelio, en cuanto a flores, mándame orquídeas, que son más caras. Yo cuando llegué, recién llegada, me propusieron hacer la madre de bodas de sangre. Entonces me lo propuso una directora artística de apellido Castiñeira, que ella montó ese personaje. Ese personaje no, la obra entera, la obra, y yo hice la madre. O sea, ese era el personaje principal, hice la madre. Y después, tiempo después, Rolando Moreno, ese magnífico director que ha puesto muchas obras en los últimos tiempos, me ofreció hacer de nuevo la madre. No, la madre no, perdón. Me mandó a hacer, me planteó hacer de nuevo la abuela. Y entonces era otro montaje completamente diferente. Ahí estaba Zuli Montero haciendo la Bernarda, y el elenco era un elenco estelar. Ensayar una obra aquí en Miami y ponerla en escena es un trabajo realmente tremendo para los actores, porque no perciben un solo centavo durante los ensayos. Y ellos tienen que trasladarse al local del ensayo o al teatro a donde se ensaye, y no reciben ni siquiera $1 para la gasolina. Y ellos, eso desde luego les afecta muchísimo. ¿Y a qué usted cree que se debe eso? Un descuido tremendamente de la cultura aquí en Miami, de los organismos de cultura. Porque ellos debían considerar que los actores necesitan algún dinero, que no sea todo, pero por lo menos algo que los estimule para ir a los lugares donde van a ensayar. Y las entradas de teatro, una vez puesta la escena, Sí. ¿logran compensar en algo? Bueno, yo creo que en algunos momentos sí. En algunos momentos sí. En algunos momentos sí. En otros, no sé. Pero yo creo que sí, que en algunos momentos sí. ¿Usted me quiere decir la edad que tiene? Yo, bueno, por favor, si me acaban de celebrar en mis 85 primaveras. ¿Usted sabe que usted es una mujer bonita? Bueno, eso me lo dicen. Sí, una falta de, no sé, una variedad y una falta de... Ay, sea vanidosa, si para eso está el teatro, sea vanidosa. Le da pena. Pero de verdad me agrada muchísimo. Me agrada que diga que yo, a pesar de los 85 años, todavía me conservo